la vez él nunca deja de hablar de Dios, o sea, a él lo acusan de ateo, pero él a sí mismo no se autopercibía como ateo, digamos, como que tiene eso, pero sí le quedó esto que me parece fuerte y súper interesante del sello, el caute. Bueno, y otra cosa que hizo Juli, eso que mencionabas Gritos a vos cualquiera. de, de la herencia del padre, él va a juicio civil con la hermana, no hacen juicio con la hermana por las divisiones familiares al interior de la comunidad, sino que se va al fuero civil, a un lugar no religioso, y después, aunque después de la división le da todo a la hermana. Que esto que vos estabas Claro, diciendo, que también parte es que de una no separación lo... activa del Sí, respecto de la comunidad. No solo que lo echaron y se fue. sí. De hecho, bueno, la única apuesta que él hace como con respecto a su identidad es autoproclamarse ciudadano de Holanda, que creo que así firma el Tratado Teológico Político, que fue un libro que se imprimió y que circuló, pero no circuló en su vida con su nombre, sino que firmó Juan de los Palotes y le puso un falso pie imprenta, pero todo el mundo sabía que era él. Si tienen ganas de divertirse un día, les recomiendo mucho el Tratado Teológico Político. Es un libro largo, por ahí es denso, trabaja mucho sobre las Sagradas Escrituras, sobre todo el Antiguo Testamento, pero las primeras hojitas son una joya. O sea, uno lee las primeras hojitas del Tratado Teológico Político y dice, o sea, estaba Giordano Bruno, estaban prendiendo fuego a todo el mundo, era obvio que a este tipo lo iban a perseguir. De hecho, después de leer eso, uno dice como, bueno, se salvó como por muy poquito de la hoguera, porque nunca se hizo cargo públicamente de todo eso que decía. Pero a mí en ese sentido me gusta mucho esta idea que me ha pasado con otras personas que piensan y dicen cosas, que es que como que a veces son inaudibles, no como que tienen un discurso que es inaudible, no porque sea ultra complejo, ni porque sea súper académico, ni a palos pasa por ahí, sino porque es como complejo lo que esas personas vienen a decirnos, salvando las distancias y aprovechando que todavía estamos como en este mini recreíto antes de arrancar. A mí me pasa mucho con César González, no sé si lo conocen, es un escritor y cineasta argentino, que es que él estuvo 5 años preso. Nada, es un pibe que viene de una villa y que se dedica a hacer filosofía, poesía, cine, tiene un montón de largometrajes, cortometrajes, es una bestia el chabón, y tiene mi edad, así que nada, es como esa gente que una admira enormemente, pero hace 2 años vino a Mendoza, yo estuve en la comisión que lo trajo, y era muy loco ver cómo no se lo puede oír. Él tiene un discurso muy interesante sobre el sistema carcelario, sobre el sistema penal, pero él es muy crítico, muy crítico de todo el progresismo, con todo respeto digo esto, ¿no? Pero con toda la gente que va a lavarse su conciencia haciendo un trabajo en la cárcel, ¿no? Y toda esa gente que se siente más, no sé si más cerca de Dios, pero moral cristiana seguro hay, por ir a estar en contacto con esa gente con la que nadie quiere estar en contacto. Y César González es muy crítico de eso, ¿no? Porque, bueno, denuncia la doble moral, dice, bueno, venís al penal a darme un taller con la remera del Che, pero me decís que no me fume un porro, o me decís que no vea porno, más allá de esas discusiones, ¿no? Pero cuando vos en tu casa vas y lo haces. Pero vos porque sos un progre, sí podés ir a fumarte un porro a la plaza, y a mí me venís con un discurso re moral de que no lo haga porque estoy en el penal, pero ¿cuál es la diferencia del acto, no? Bueno, y así dijo una serie de cosas, eh, como les decía, bastante fuertes y bastante inaudibles. Así que nada, me parecía un poco como ese paralelismo de realmente como hay cosas que no son para todos los oídos, ¿no? Como que pareciera que estamos en un momento del mundo en el que la información circula libremente, pero en realidad como que más bien hay que tener un montón de cuidado. Quizás no tanto porque haya una censura, sino porque realmente
Son cosas que nada, que no se pueden oír. Bueno, considerando que ya estamos casi todos, vuelvo a preguntar si alguien leyó, si alguien tenía alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, comentario. Había una persona que nos escribió una pregunta por el chat, por el Instagram, y bueno, nada, quedamos en que la abordábamos ahora. No sé si esa persona está conectada. Una pregunta sobre la proposición 4 del primer libro. Hola, ¿me escuchan? Sí, yo era profesor. Hola. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Sí, básicamente tenía la duda porque cuando comienza a definir, habla de la diferencia de dos cosas y dice que puede ser por la diversidad de atributos o por la diversidad de afecciones. Entonces como que yo pensé, siempre estamos diferenciando, pero entonces puede haber afecciones iguales, No. pero atributos distintos, porque es o esto o lo otro, puede ser verdadero lo otro y falso. Mira, esta pregunta ya lo tenía todo fríamente calculado igual. Viene excelente para que hagamos el repaso cortito que vamos a hacer del primer encuentro. La proposición 4 de la primera parte del libro de la ética, que es la parte que habla de Dios, que fue la que trabajamos el encuentro pasado, dice: dos o más cosas distintas se distinguen entre sí o por la diversidad de los atributos de las sustancias o por la diversidad de las afecciones de esas sustancias. Recuerdan que habíamos dicho que en el sistema de Spinoza hay una sola sustancia, que es el todo. No sé si recuerdan el cuento de Macedonio Fernández, la zapalleidad del zapallo, sería como el ser. Esa sustancia que es una sola, y esto es muy importante, no hay más de una sustancia, no hay nadie que cree esa sustancia desde fuera, ¿sí? Sino que es una sola sustancia en la gran masa madre, gracias Lucas, tiene infinitos atributos. Humanamente percibimos dos de esos atributos: el atributo extensión o el atributo pensamiento. Entonces, dos o más cosas se distinguen o porque una es extensión y la otra es pensamiento, ¿sí? O por la diversidad de las afecciones de esas sustancias. Los modos son las afecciones de la sustancia. Los modos, recuerden, son los entes singulares. Los modos pueden ser cuerpos o los modos pueden ser ideas. Cuerpos son afecciones de la sustancia en el atributo de la extensión. Y si los modos son ideas, son afecciones, de la sustancia en el atributo del pensamiento. Entonces, podemos diferenciar a las sustancias, esto es lo que dice la proposición 4, o porque una es un modo de la extensión, o porque una es extensión y la otra es pensamiento, o las podemos diferenciar porque son los diversos entes singulares. Teniendo en cuenta esto, que si son entes singulares pueden ser o ideas o cuerpos. Ese es como un poco el esquema macro que habíamos visto y que, lo que hay que tener en cuenta ahí, hola Gaby, es que Dios es esa sustancia, ¿no? Si no me equivoco, en el tratado breve, que es como una especie de un tratado, como una preética, él usa más el Deus sive natura, que es aparece, si no me equivoco, en la proposición 7, no es la proposición 7, bueno, no importa, el Deus sive substancia, es decir, Dios o la sustancia. Entonces, hay que entender que todo el tiempo en el que Spinoza está hablando de Dios, está hablando de un Dios que no es un Dios trascendente, que no es un Dios creador, no es un Dios con las características de un príncipe o un tirano. Esto es muy importante porque no es un Dios bueno, no es
un Dios que imparte justicia, no es un Dios que nos ama. ¿Sí? Es otra cosa, y él un poco o sea, lo que él dice, que ahora lo vamos a ver un poquito en la primera parte del apéndice que vamos a trabajar, lo que él dice es que no hay que atribuirle características humanas a Dios, ¿no? Pasa que, bueno, cuando características humanas le atribuye una corporalidad, le atribuye el atributo de la extensión, lo cual para la época era como una herejía. Esto yo no lo tengo tan claro, pero parece que en el pensamiento judío hay un poco más, o sea, como que se acerca más a una idea de un Dios más corporal. No lo tengo tan claro, pero parece ser que es un Dios no tan abstracto como el Dios cristiano. Entonces, como que quizás hay ahí algo que abrevar. Da un montón para pensar que muchos pensadores materialistas provienen de la tradición judía, entonces, digo, ahí como queda claro, ignoro sobre el tema, pero pareciera que va un poco por ahí. Bien, entonces quedó eso claro, o sea, lo que me interesa rescatar ahora es esto: substancia, una sola, atributos, extensión y pensamiento. Lo que vamos a ver en el encuentro de hoy, que vamos a enganchar el apéndice de la parte 1 del primer capítulo con algunas proposiciones del capítulo 2. El capítulo 2 habla del alma. Tiene que ver con los 3 modos de conocimiento que establece Spinoza. Hay algo como interesante previo a decir acá. Sigo siempre dialogando con Deleuze porque me parece que es una lectura muy bonita. Para Spinoza, ¿por qué son importantes los modos de conocimiento? Porque un modo de conocimiento implica un modo de vida. Entonces, de alguna manera, él teje la ontología, Dios, la substancia, los modos, lo que es, de qué manera, eso es la ontología en filosofía o la metafísica, lo articula con la gnosiología, o si se quiere, una epistemología, es decir, una teoría acerca del conocimiento, que es lo que se puede conocer, y lo teje con una ética, es decir, con un modo de vida, en la que, repetimos un poquito, igual esto lo vamos a ver bastante mejor en el segundo bloque, que es como donde ya se empieza a desplegar la teoría de los afectos. Pero para él hace una ética y no una moral, porque una moral va a proponer, va a plantear un bien abstracto y un mal abstracto como ideales que hay que alcanzar o que evitar. Y en cambio la ética es más bien lo bueno para mí, lo malo para mí, ¿no? Y no tan en sentido universal. Les leo 2 cositas que dice Deleuze respecto al problema del conocimiento. Dice: la ética es el arte de operar una especie de selección al nivel de la situación misma, es decir, en cada caso concreto y particular. Es razonable quien experimenta y hace una selección, busca lo que es veneno y lo que no en una situación y evita el veneno, ¿no? O sea, en cada situación experimentamos. En función de esto, nadie sabe cuánto puede un cuerpo antes de la experiencia. Y el conocimiento tiene que ver con poder identificar lo que no va a ser bueno para mí y evitarlo, y poder identificar lo que sí va a ser bueno para mí y, en el caso de que sea posible, potenciarlo. Y dice: ¿cómo hacer para que un cuerpo agresivo, un cuerpo envenenador, no nos descomponga, no nos destruya? Ese es el problema común del conocimiento y de la vida. Vamos a ver que esta teoría del conocimiento en Spinoza implica, como les decía, modos de vida. Entonces, como propuesta... ¿Podés repetir eso que dijiste? Eso es Deleuze. Esto del cuerpo, que un cuerpo... ¿Cómo hacer para que un cuerpo agresivo, un cuerpo envenenador,
descomponga, no nos destruya. Ese es el problema común del conocimiento y de la vida. Acá, William, ¿cómo? Pavada de preguntas, yo quedé como conmocionada. Sí, pavada de pregunta y... El problema del conocimiento va a ser este: ¿cómo hacer para que un cuerpo no nos descomponga? Vamos a ir ahora ordenadamente, porque si no yo me entusiasmo y quiero ir derecho a lo que es lo jugoso de hoy, que son las nociones comunes, pero vamos a ir a la primera parte del apéndice y después vamos a saltar a la segunda parte del apéndice y algunas partecitas del capítulo 2. Voy a empezar a compartir pantalla. Bien. Ahí está. Entonces, el apéndice dice: y como todos los prejuicios que aquí me propongo señalar dependen de este único, a saber, que las personas suponen generalmente que todas las cosas naturales actúan, como ellos, por un fin. Más aún, dan por seguro que el mismo Dios dirige todas las cosas a un fin, puesto que dicen que Dios las hizo todas por la humanidad y a los seres humanos para que le rindieran culto. Por eso consideraré primero solo este. Es decir, lo que está poniendo en cuestión Spinoza acá es la causa final. Aristóteles tenía una teoría, la de las 4 causas. Muy rápidamente, la causa material, de qué materia está hecho algo; la causa formal, cuál es la esencia, cuál es el concepto, si es, por ejemplo, una escultura. La causa material va a ser el mármol, la causa formal, no sé, la Venus, supongamos que sea una escultura de ella. La causa eficiente es quien la hace, quien esculpe, y la causa final es ¿para qué? Lo que dice Spinoza es: ni Dios ni la naturaleza obran por fines, no hay un ¿para qué? De la misma manera que Dios no crea a los seres humanos para que le rindan culto. Sigo leyendo. Dice: será suficiente con que tome por fundamento aquello que todos deben reconocer, a saber, que todas las personas nacen ignorantes de las causas de las cosas y que todas tienen el apetito de buscar utilidad y son conscientes de ello. Es decir, que no conocemos las causas, sino que lo que hacemos es buscar la propia utilidad. Pues de esto se sigue, primero, que las personas opinan que son libres porque son conscientes de sus voliciones y de su apetito, y ni por sueños piensan en las causas por las que están inclinadas a apetecer y a querer, puesto que las ignoran. Es decir, sabemos que deseamos, sabemos qué cosas deseamos, pero no sabemos por qué deseamos eso. Deleuze hace una lectura que me parece interesante, que es como que Spinoza lo que busca es como encontrar eso oculto del pensamiento, es decir, además de saber que deseamos, saber por qué deseamos lo que deseamos. Si nos vamos por ahí a otros planos, ¿por qué todas las personas deseamos los mismos estilos de vida? O más o menos, ¿no? Familia heterosexual, auto, casa, trabajo estable, hijes, perri, gati, vacaciones en Mar del Plata. ¿Por qué todas las personas tenemos deseos tan parecidos, no? Bueno, Spinoza va a hacer como esta pregunta. Sabemos que deseamos eso, pero no sabemos por qué deseamos eso. No sabemos cuál es la causa de nuestro deseo. Ahí, Juli, está bueno introducir como la diferencia del concepto del deseo en la lógica de Deleuze Spinoza y la idea de deseo en la lógica psicoanálisis freudiano Platón, ¿no? Como
el deseo en uno es carencia, ¿no? Es porque hay una falta que se desea, representación, idea que está desde el banquete de Platón, diferente de el deseo como producción que está en Deleuze. Deseamos porque el inconsciente, más que un teatro de representaciones, como dice el psicoanálisis, es una fábrica. Se produce cosas. Exacto. Por eso yo ponía un poco estos deseos. No es casualidad que todas las personas deseemos establecer una familia, que esa familia sea heterosexual, que sea binaria, deseamos un determinado tipo de trabajo. Digo, quizás hoy está un poco en crisis algunas cosas y se van modificando, pero como que esta segunda concepción del deseo permite sospechar un poco más acerca de esto, acerca de que, ¿ya no les parece re loco que todas las personas, de los millones y millones de personas que somos, deseamos tanto lo mismo? ¿No? Como, digo, si afirmamos como, incluso en un mundo en el que afirma la individualidad o que quiere afirmar la diferencia singular, la diferencia individual, ¿no les parece re ni loco que todas las personas vayamos más o menos atrás de lo mismo? Digo, me parece que esta segunda concepción de deseo es la que habilita más a pensar, porque lo que decía el Pablo, el psicoanálisis se presenta como transhistórico, es decir, todos los seres humanos han tenido, no sé, a lo largo de toda la historia, complejo de Edipo. No sé, a mí me da como a pensar, entonces, esta otra Al idea menos el del psicoanálisis deseo, freudiano. Claro. Ahí la Palo pregunta, ¿cuál es la diferencia entre individualidad y singularidad? No, es que hay una diferenciación que yo uso y que está, digamos, como el individuo alude más a la producción en serie de individuos, muy al nivel de la película de Wall de Pink Floyd, que van produciendo esas criaturas en la escuela como en una fábrica que después es la máquina de picar carne. Entonces los individuos son producidos en serie como bastante iguales, bastante homogéneos, y en cambio la singularidad tiene que ver con cierta autonomía, no como más bien una afirmación de la diferencia, no algo homogéneo, sino la afirmación de lo heterogéneo. Y me parece, estaba pensando, Julieta, ayer respecto de estar y singularidad, que el individuo también supone cierta atomización, estar determinado. Y la realidad es un movimiento, es una actividad que sí, y por ahí puede servir para esa distinción. Sí, me encanta, suma, porque además eso, el individuo es cerrado, no, o sea, en parte lo que decía la Ale, de que ya estaría completo, entonces como no habría ahí tanto movimiento, pero además tiene como cierto aislamiento. Sí, el individuo es una producción de Occidente moderno, y singular no significa individual porque podemos tener singularidades conectadas, claro, colectivas. Claro, podemos devenir singularidades, en cambio el individuo se supone que está dado, como sea, pero está dado. Claro. Naturalmente o incluso hasta socialmente, pero dado y determinado. La singularidad habilita infinidad de cosas, la individualidad no. Claro, tal cual. Bien. Seguimos entonces con estas dos que quedan para terminar con el tema de las causas finales. Dice, entonces, el primero decía, se sigue que las personas opinan que son libres porque son conscientes de sus voliciones y de su apetito, y ni por sueños piensan en las causas por las que están inclinadas a desear. Y se sigue, segundo, que las personas lo hacen todo por un fin, es decir, por la utilidad que apetecen, de donde resulta que siempre ansían saber únicamente las causas finales de las cosas hechas, es decir, el para qué de cada cosa, ¿no? Y tan pronto las han oído, se quedan tranquilas, ya que no tienen motivo alguno para seguir dudando. Más, si no logran oírlas de otro, no les queda más que
volverse sobre sí mismas y reflexionar sobre los fines por los que suelen ser determinadas a tales cosas, y así necesariamente juzgan el ingenio de otro por el suyo propio. Consideran todas las cosas naturales como medios para su utilidad. Y como saben que ellas, las personas, han descubierto esos medios, pero no los han preparado, han tenido motivos para creer que es algún otro quien ha preparado esos medios para que ellas los usen. Es decir, lo que dice Spinoza es: las personas obramos por fines. Entonces, producimos la idea de que todo obra por fines. Y no lo dice así, pero sí. Y tenemos un ego tan grande que creemos que todo, que Dios ha creado a la naturaleza para nosotros. O sea, que Dios obra por fines, que la humanidad como tal es el fin. Entonces Dios ha dispuesto a la naturaleza para los seres humanos y a la vez ha creado a los seres humanos para que admiren y le rindan culto a Dios. Spinoza se va a correr, obviamente, de esa manera de pensar. Acá esto es interesante porque la cuestión de lo matemático y esta idea que se va a producir en los siglos, sobre todo en el siglo XVII, que viene por ahí un poco antes, de la mecanización de la naturaleza, un poco desdiviniza. La naturaleza funciona de manera mecánica, no como que empieza a perder vigencia esta idea de que Dios había creado la naturaleza para que los seres humanos la admiremos, sino que se empieza, cuando se le quita esta visión más animista de la naturaleza, se empieza a considerar de manera más mecánica. Va bastante más allá y va a decir, me voy a volver todo para atrás, y así en adelante no cesarán de preguntar por las causas de las causas, hasta que te hayas refugiado en la voluntad de Dios, es decir, en el asilo de la ignorancia. O sea, es fuerte esto que dice que la voluntad de Dios es el asilo de la ignorancia, pero el ejemplo que pone Spinoza es como, bueno, ¿y por qué me pasó esto? ¿Por qué no me salió el trámite que me tenía que salir? No sé, ¿por qué me atropelló un auto cuando corrí porque Dios lo quiso así? ¿No? O sea, como que poner a Dios como la causa última de las cosas que nos pasan y creer que Dios tiene una característica, si se quiere, hasta más griega, que interviene en nuestra vida cotidiana, dice Spinoza, es el asilo de la ignorancia. ¿No? O sea, cuando no nos queremos seguir preguntando por las causas, ponemos a Dios como una especie de causa universal, como si Él obrase para nosotros, y como si, o sea, fuese posible pensar que Dios va a estar como en nuestra cotidianidad. Ya habíamos visto que en el capítulo 1 Él define a Dios de otra manera, y son varios los momentos en los que Spinoza va como a correrse de esta idea de un Dios que obra por fines, de un Dios que es más bien parecido a un príncipe o a un tirano, porque justamente esto es lo que él combate, que es la antropologización de Dios. Podemos pensar más filosóficamente, si se quiere, que Spinoza es ateo. O sea, si por más que hable de Dios todo el tiempo, ese Dios sería lo que nosotros hoy podríamos llamar cosmos, ¿no? O sea, o la substancia. Sí, o es un Dios filosófico y no un Dios teológico. Acá hago una breve introducción antes de pasar a la teoría del conocimiento. Para Spinoza hay 3 modos de conocimiento. El primer modo de conocimiento tiene que ver con la imaginación, y es un conocimiento que nos da lo adecuado y lo inadecuado. Es un conocimiento que es falso, no en el sentido de que le falte algo, porque recordemos que en Spinoza la substancia siempre ya es perfecta y todo el tiempo está siendo perfecta, pero es un conocimiento inadecuado, es un conocimiento mutilado. El segundo modo de conocimiento
ver con las nociones comunes, que es lo que vamos a desarrollar hoy. Y el tercer modo de conocimiento, que lo vamos a ver sobre el final, porque es donde él lo trabaja en el capítulo 5, es el conocimiento intuitivo. Y acá esto me parece como súper interesante y a marcar, en primer lugar, que el conocimiento más elevado no tenga que ver con el pleno despliegue de la razón, que es algo que podría esperarse de alguien que está escribiendo una ética con un modo geométrico, o sea, está pensando de modo matemático, sino que es un conocimiento que tiene que ver con la intuición de las esencias singulares, ¿sí? Ese es el modo de conocimiento para Spinoza más elevado. La intuición es un saber que atraviesa completamente al cuerpo, ¿no? Que no pasa tanto por lo racional, sino que es más bien corporal. Empezamos a ver como esta parte, que es como la más larga de hoy. Recuerden, en cualquier momento me interrumpen. Dice, en cuanto a las demás nociones, tampoco son sino simples modos de imaginar, con los que la imaginación es afectada de diversas maneras y sin embargo son consideradas por los ignorantes como los principales atributos de las cosas, puesto que, como ya hemos dicho, creen que todas las cosas han sido hechas para ellas y califican de buena o mala, de sana o putrefacta y corrompida a la naturaleza de una cosa según el modo como son afectadas por ella. Es decir, que tendemos a calificar las cosas, esto en primera instancia, ¿no?, según nuestra propia naturaleza. Y según cómo nos afectan. Y esa calificación la extendemos. O sea, tal persona fue mala conmigo, lejos de decir eso, decimos tal persona es mala, ¿no? Juli, perdón, aumenta el power, amplíalo, así se lee mejor, así se ve muy chiquito me parece. Si no tengo que volver, ahí está. ¿Ahí está bien? Sí, ahí mejor. Bien. Entonces, esto, en primera instancia, como le atribuimos características a las cosas que tienen que ver con nuestra propia naturaleza, ¿no? Más adelante Spinoza va a decir, no es que deseamos algo porque es bueno, sino que consideramos que algo es bueno porque lo deseamos, ¿no? Entonces, está primero el deseo, está primero, Spinoza no va a hablar en estos términos, pero está primero el sujeto, y después está la cualificación bueno o malo. Todo lo cual... Hay otra diferencia interesante con el psicoanálisis. Perdón, no interrumpo más. Sí. Lo último. Pero acá otra diferencia con el psicoanálisis es que esa pulsión de vida o pulsión de muerte, me parece que en muchas lecturas está moralizada. Hago esta aclaración porque sé que hay muchas personas acá que les interesa el psicoanálisis. O sea, lo que es pulsión de vida y pulsión de muerte, ¿cómo se clasifica? Como algo pulsión de vida o como algo tanático. ¿Qué es eros y qué es tánatos? ¿En base a qué criterios? ¿Singularísimos o morales y culturales? O sea, porque, digamos, como que a nadie se le ocurre decir que viene una paciente, ¿no?, al consultorio y me dice, me voy a casar. Yo digo, pulsión de muerte, porque la verdad es que con la cantidad de femicidios que hay es del orden de la pulsión de muerte. No, como diría, bueno, el deseo, ¿no? Como lo ubicaría al lado de la pulsión de vida, quizás. Entonces, pensar que a veces esos criterios, utilizados sin una crítica, reterritorializan una moral de época. Acá lo que está haciendo Spinoza es definir un poco el primer modo de conocimiento, que por lo general es inadecuado, ¿no? Como esto está bueno que lo tengamos presente. Dice, todo lo cual deja bien claro que cada quien ha juzgado de las cosas según la disposición de su cerebro, o que más bien ha tomado las afecciones de la imaginación por cosas. No hay pues que extrañarse de que hayan surgido entre las personas tantas controversias como las que experimentamos, y a partir de ellas, al fin, el escepticismo. Porque aunque los cuerpos humanos concuerdan
discrepan, en cambio, en la mayoría. Y por eso lo que a uno le parece bueno, a otro le parece malo, ordenado, a otro confuso, lo que a uno es agradable, a otro desagradable. Es decir, tenemos diversidad de opiniones y tenemos desacuerdos, básicamente porque nos basamos en el primer modo de conocimiento, que es el modo de conocimiento según la imaginación. Y la imaginación siempre va asociada al temperamento de cada persona, ¿no? Dice, vemos pues que todas las nociones con las que el vulgo suele explicar la naturaleza son simples modos de imaginar y no indican la naturaleza de cosa alguna, sino tan solo la constitución de la imaginación. Y como tienen nombres, como si fueran seres que existen fuera de la imaginación, no los llamo entes de razón, sino de imaginación. De ahí que todos los argumentos contra nosotros que se sacan de esas nociones pueden ser fácilmente rechazados. Acá introduzco algo que no está así tan clarito en el texto, pero lo vamos a ver. Estos entes de imaginación o estos entes de razón, que a veces se los llama de razón, pero son de imaginación, son los trascendentales. ¿Qué es lo que va a decir Spinoza? Para Spinoza solo tenemos experiencia de lo singular, o sea, la única experiencia posible obviamente es la experiencia de lo singular, ¿sí? No hemos visto nunca jamás la esencia caballo, la esencia perro y mucho menos la esencia ser, la esencia ente o el concepto, ¿no? Como el ente, lo ente, el ser, son cosas de las que no podemos tener experiencia. Entonces, un poco lo que dice Spinoza es, como no podemos memorizar cada cosa singular, y él no dice esto, pero es un problema que se ha trabajado en la filosofía, tampoco le podemos dar a cada cosa singular un nombre, lo que hacemos es agruparla. Agrupamos cosas según nuestra propia imaginación, agrupamos cosas según nuestra propia constitución, ¿no? Entonces, tenemos por un lado los trascendentales, que para Spinoza van a generar confusión porque no podemos tener experiencias sensibles, no nos podemos poner de acuerdo, y a la vez tenemos los universales. ¿Por qué los universales generan conflicto? Básicamente porque cada quien, a ver, esto lo tomo sobre todo de Deleuze. Para Deleuze, cada signo, cada palabra, si se quiere, está inscrita en una cadena asociativa en cada persona, ¿no? Entonces, si yo digo caballo, mi idea de caballo va a estar asociada a mis experiencias con caballos, si se quiere. Entonces, mi idea de caballo va a ser una, si no sé, yo anduve de chiquitita y me caí o un caballo me pateó, entonces para mí caballo va a ser, además de un animal cuadrúpedo, mamífero, va a ser un animal que patea y que puede hacer daño. Si soy dueña de un campo y tengo caballos, para mí caballo va a significar otra cosa. Y si soy una trabajadora del campo que trabajo con los caballos, pero no porque los poseo, caballo para mí va a significar otra cosa. ¿Se entiende esto hasta acá? Sí. Hay una lingüista que me gustaba mucho, que tenía un ejemplo, que decía, no es lo mismo decir, con mi papá vamos a hacer la cosecha de la papa, si yo soy la dueña del campo, a decir, con mi papá vamos a hacer la cosecha de la papa, si yo soy la niña que trabaja en ese campo, ¿no? Entonces, el signo es el mismo, si se quiere, cosecha de la papa, pero las cadenas asociativas en las que está inscrito son diferentes. Eso va a generar confusión. Bien, y ahora vamos a empezar a introducirnos o a distinguir un poco este primer conocimiento que tiene que ver con la imaginación, con la producción de imágenes, y el conocimiento del segundo tipo, que
es el de las nociones comunes. En el capítulo 2, el axioma 1 dice: todos los cuerpos o se mueven o están en reposo. Esto, que parece algo de física tan básica, es algo, por ejemplo, que sí tienen en común los cuerpos. Es decir, es algo en lo que podemos acordar. Axioma 2, cada cuerpo se mueve, ora más lenta, ora más rápidamente. Lema 1, los cuerpos se distinguen unos de otros en razón del movimiento y del reposo, rapidez y lentitud, y no en razón de la sustancia. Esto lo vamos a desarrollar mejor el encuentro que viene. De esto me interesa que retengan solamente que la sustancia no se distingue porque la sustancia es una sola. Y los cuerpos son modos, es decir, afecciones de la sustancia en el plano de la extensión, en el atributo de la extensión. Y lema 2, todos los cuerpos concuerdan en algunas cosas. Eso, en lo que realmente concuerdan los cuerpos, en los que podemos atravesar esa experiencia, digamos, y podemos verlo, a partir de ahí van a poder sacarse las nociones comunes. Ahora vamos a ver cómo. Acá, para hacer un paréntesis y aclarar, los conocimientos de los tres tipos van como de lo más abstracto y universal a lo más particular, porque el conocimiento de la imaginación o el conocimiento imaginativo tiene que ver con estos trascendentales que les decía, ente, ser, cosa, que en el fondo no dicen nada, y con los universales. El conocimiento de segundo tipo, que es de razón, tiene que ver con algunos universales, por ejemplo, todos los cuerpos o están en movimiento o están en reposo, y eso es una noción universal, es algo que tienen en común los cuerpos, pero, porque a ver, Spinoza está hablando en modo geométrico, pero la ética va un poco más a lo singular. Las nociones comunes también pueden ser el encuentro de un cuerpo y otro, y sobre todo y más importante, el encuentro de mi cuerpo con otro cuerpo. Y el conocimiento del tercer tipo, el conocimiento intuitivo, va a ser el conocimiento de las esencias singulares. Es decir, que el conocimiento más elevado no es el conocimiento de lo abstracto, del ente, sino, al contrario, es el conocimiento de lo singular. Bien, proposición 16 dice: la idea de un modo cualquiera con que el cuerpo humano es afectado por los cuerpos exteriores debe implicar la naturaleza del cuerpo humano y a la vez la naturaleza del cuerpo exterior. Es decir, yo tengo una afección, me encuentro con un cuerpo, por ejemplo, el sol. De esa afección corporal, me gusta el sol, aparece una idea en mi alma o en mi mente. Esa idea implica tanto al sol como a mi cuerpo. Esa idea puede pasar a formar una noción común, es decir, no soy yo ni es el sol, sino que es el encuentro entre mi cuerpo y el sol. Proposición 17. Si van a leer este capítulo, esta proposición es la más importante para mí. Bueno, no sé si es esta, pero esta es muy importante. Dice, y hago paréntesis, no tanto la proposición, sino el corolario y los escolios que los vamos a ver ahora. Dice, si el cuerpo humano ha sido afectado por un modo que implica la naturaleza de un cuerpo exterior, el alma humana contemplará ese cuerpo exterior como actualmente existente o como presente, hasta que el cuerpo sea afectado por un afecto que excluya la existencia o la presencia de dicho cuerpo. Es decir, que en el ámbito de las afecciones sentimos lo que nos afecta como si estuviese presente. Por eso el corolario dice, el alma podrá contemplar como si estuvieran presentes
los cuerpos exteriores por los que el cuerpo humano ha sido afectado una vez, aun cuando no existan ni estén presentes. Es decir, podemos evocar con nuestra imaginación y con nuestra memoria los cuerpos que nos han afectado alguna vez. Por lo demás, a fin de mantener las palabras usuales, a las afecciones del cuerpo humano, cuyas ideas nos representan los cuerpos exteriores como presentes, las llamaremos imágenes de las cosas, aunque no reproducen las figuras de las cosas. Y cuando el alma contempla desde esta perspectiva los cuerpos, diremos que los imagina. Entonces, con nuestra imaginación podemos pensar esos cuerpos como presentes, ¿no? ¿Vieron esta idea de que traer algo a la memoria es como a veces volver a vivir ese momento? Pero, dice Spinoza, ojo, porque contemplamos estas cosas como presentes desde nuestra propia perspectiva. Es decir, desde la nuestra, ¿no? Atravesada por todas nuestras propias afecciones. Y acá va a indicar cuál es el error. Dice, y ahora, a fin de comenzar a indicar qué es el error, quisiera que observarais que las imaginaciones del alma, consideradas en sí mismas, no contienen error alguno. Es decir, que el alma no yerra por imaginar. Es decir, pensar algo, traer algo a nuestra mente, traer algo a la memoria, imaginar situaciones, imaginar porque sucedió algo, pero le agregamos como nuestros propios condimentos, imaginar lo que podría pasar, imaginar lo que podría haber pasado, no implica necesariamente un error. ¿Sí? La imaginación, la imagen en sí misma, no es ni verdadera ni falsa, en realidad, sino tan solo en cuanto que se considera, acá hace como una doble negación, que carece de una idea que excluya la existencia de aquellas cosas que imagina presentes. Es decir, el error no está en imaginar, sino el error está en atribuirle existencia a esa imaginación. Porque si el alma, mientras imagina las cosas no existentes como presentes a ella, supiera a la vez que esas cosas no existen realmente, es decir, si cuando imaginamos somos conscientes de que es una imaginación y que eso no tiene necesariamente existencia, dice, atribuiría a esta potencia de imaginar a una virtud y no a un vicio de su naturaleza, sobre todo si esta facultad de imaginar dependiera de su sola naturaleza, esto es, si esta facultad de imaginar del alma fuera libre. Acá hago un paréntesis, lo único que es libre es la sustancia, así como hay unas cadenas causales entre los cuerpos, hay cadenas causales entre nuestras ideas, pero lo importante a retener acá no es tanto la libertad de esa imaginación, sino que erramos cuando le damos existencia a las cosas que imaginamos. Ese es el error. No, imaginar no es ni verdadero ni falso, sino que tenemos una idea inadecuada, va a decir Spinoza, cuando le atribuimos existencia a la imaginación. Bien, acá en el escolio 40... Juli, perdón. Sí. ¿Puedo hacer un comentario antes? En la proposición 17, si bien trabajamos los corolarios, en la demostración también dice una frase interesante, Spinoza, que es que dice, todas las cosas son en Dios. Y me parece que esa frase la subrayé porque me parece que es una buena frase para distinguir esto que se suele decir de Spinoza, que es que era panteísta, digamos. Y no es panteísmo, porque no es que todas las cosas son Dios, sino que todas las cosas son en Dios. Entonces, en algunos artículos también está como un neologismo, digamos, que
otra concepción que no es la de panteísmo, sino panenteísmo. Panenteísmo. Todas las cosas son en Dios, pero no significa que todas las cosas son Dios. Claro, inmanencia, como dice la Ale. Claro, totalmente. Claro, no hay un Dios más allá, eso es como importante. Y perdón, Juli, Bien. porque sé que vos no Sí. estás viendo los comentarios, pero Bien. yo acabo de ver acá y dice, perdón la pregunta, pero no me queda claro a qué refiere con la naturaleza de un cuerpo, dice Paloma. Y tenemos otra pregunta que es, ¿entonces el conocimiento se produciría en esa relación, en el encuentro, en el entre? A ver, sí, el conocimiento estaría en el entre. La naturaleza de un cuerpo sería, al menos en este plano, lo que la cosa es y no tanto lo que yo imagino que la cosa es. El primer género de conocimiento es la vida según los signos, ¿sí? Entonces, yo voy a tener como, si se quiere, 3 tipos de signos en el primer género. El primero es el signo de salgo a la calle y las cosas me afectan, o no salgo a la calle, no hace falta, ¿no? Las cosas me afectan, pero yo no sé cuál es la naturaleza de la cosa que me afecta, yo no puedo anticipar si el encuentro con las cosas va a ser alegre o va a ser triste, sino que simplemente me suceden las cosas y yo registro en mi cuerpo que esas cosas me suceden. Ese es un signo, ¿no? El signo del calor en la piel, de que el sol está ardiente, supongamos. Y a la vez tenemos estos 2 signos, los trascendentales y los universales. Los trascendentales, en el escolio de la proposición 40, un poquito más adelante, va a decir, tienen su origen en el hecho de que el cuerpo humano, por ser limitado, solo es capaz de formar en él cierto número de imágenes distintas y simultáneas, ya que si se supera, estas imágenes comenzarán a confundirse. Y si el número de imágenes que el cuerpo es capaz de formar en él, simultánea y distintamente, es muy superado, se confundirán todas completamente unas con otras. Es decir, hay otros signos que son los trascendentales en los que las cosas se confunden. Si yo digo cosa, es bastante poco específico a qué me estoy refiriendo, es bastante poco distinto en el sentido de que no distingo entre una cosa y otra cuando digo cosa, ¿sí? O cuando digo ente. Y los terceros son los universales, que lo que va a decir Spinoza, o sea, los universales pueden ser tanto de las nociones comunes, es decir, del segundo género de conocimiento, como del primero. Cuando son del primer género de conocimiento, es cuando se presta esta confusión que les decía de que cada quien imagina el universal según su propia constitución. Entonces, si yo trabajo en el campo porque soy dueña de un campo, imagino el universal caballo o el universal campo de una manera. Y si yo, por el contrario, trabajo en ese campo con mi familia, voy a imaginar el universal caballo o el universal campo de otra manera. Es como bastante poco preciso, ¿sí? Dice, el alma humana podrá imaginar simultáneamente y con distinción tantos cuerpos cuantas imágenes pueden formarse a la vez en su propio cuerpo. Y esto acá, claro, la imaginación se forma en el cuerpo. Pero cuando las imágenes se confunden totalmente en el cuerpo, también el alma imaginará todos los cuerpos confusamente y sin distinción alguna. Y los englobará, por así decirlo, bajo un solo atributo, a saber, bajo el atributo de ser, cosa, etc. Bien, esos son los trascendentales. Esto se puede deducir también del hecho de que las imágenes no mantienen siempre el mismo vigor. Y por otras causas análogas a estas, que no es necesario explicar aquí, pues para el objetivo que nosotros perseguimos basta considerar una sola, ya que todas se reducen a que estos términos significan ideas confusas en sumo grado. Es decir, no sé, por ejemplo,
ejemplo, si yo entro a la casa de alguien y tiene un lío, voy a decir, no, tenía un montón de cosas arriba de la mesa, ¿no? No pude retener en mi cuerpo la imagen de qué cosas había de la mesa, arriba de la mesa. Sino que uso este término en el que en el cuerpo se confunden las imágenes, por lo tanto en el alma o la mente esas imágenes también se confunden. Y acá va a hablar de los universales. Dice, por causas similares se han originado además aquellas nociones que llaman universales, como hombre, caballo, perro, etc. A saber, porque en el cuerpo humano se forman a la vez tantas imágenes, por ejemplo de hombres, que supera su capacidad de imaginar. No totalmente sin duda, pero sí hasta el punto en el que el alma humana no puede imaginar las pequeñas diferencias de cada una, como el color, el tamaño, etc., ni su número preciso. Y de que solo imagina distintamente aquello en que todas coinciden, en cuanto que el cuerpo es afectado por ellas, ya que eso común es aquello con que el cuerpo ha sido más afectado por cada cosa singular. Es decir, la manera en la que mi cuerpo la mayor cantidad de veces ha sido afectado con los otros cuerpos hombres, a partir de ahí se va a formar en mí la noción universal de hombre. Y eso es lo que el alma expresa con el nombre homo y lo predica de infinitas cosas singulares, ya que, como hemos dicho, el número determinado de cosas singulares es incapaz de imaginarlo. O sea, no podemos imaginar a todos los seres humanos que existan, ni a todos los hombres que existan. Entonces lo que hacemos es englobar todo bajo un universal. Ese universal va a tener características propias de los hombres, por ejemplo, pero también va a tener mis propias características porque va a hablar de mi relación con ese tipo de ente particular, hombre. Dice, pero hay que señalar que estas nociones no se forman de la misma manera en todos, sino que varían en cada uno en razón de la cosa por la que el cuerpo ha sido afectado con mayor frecuencia y que el alma imagina y recuerda con mayor facilidad. Por ejemplo, quienes más frecuentemente han contemplado con admiración la estatura de las personas, con el nombre homo entienden un animal de estatura erecta. En cambio, quienes han acostumbrado a contemplar otra cosa, formarán otra imagen común de las personas, como por ejemplo, que es un animal que ríe, un animal bípedo y sin plumas, un animal racional. Y así de las demás cosas. Cada una, según la disposición de su cerebro, formará de ellas imágenes universales. ¿Esto se entiende? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, clarísimo. Bien. El escolio 2, otra proposición importante, es la 40, no tanto la proposición sino sus escolios. Acá va a hablar de los distintos tipos de conocimiento. Dice, por lo anteriormente dicho, resulta claro que percibimos muchas cosas y formamos nociones universales. Primero, a partir de las cosas singulares que nos son representadas por los sentidos de forma mutilada, confusa y sin orden al entendimiento. Y por eso es sólido calificar tales percepciones de conocimiento por experiencia vaga. 2, o segundo, a partir de signos, como por ejemplo, que al oír o leer ciertas palabras, recordamos las cosas y formamos de ellas algunas ideas semejantes a aquellas con que solemos imaginarlas. A estos dos modos de contemplar las cosas los llamaré en adelante conocimiento de primer género, opinión o imaginación. Tercero, a partir, en fin, de que tenemos nociones comunes e ideas adecuadas de las propiedades de las cosas, a este le llamaré razón y conocimiento de segundo género. Además de estos dos géneros de conocimiento existe, como mostraré a continuación, un tercero, al que llamaremos ciencia intuitiva. Y este género de conocimiento procede de la idea adecuada de la esencia formal de algunos atributos de Dios al conocimiento
conocimiento adecuado de la esencia de las cosas. Bien. Cierro la presentación. Y ahora volvemos. ¿Qué les quedó de eso que dije? ¿Qué se entendió? ¿Cómo vamos? A mí me resonó un poco como al concepto de arquetipo. Sí. Es similar, ¿no? Es similar. Hay que tener muy en cuenta que en el primer género de conocimiento, ese arquetipo hasta puede decir más de mí que del arquetipo. Ya. Pensaba, por ejemplo, usando hombre en el sentido de varón como ejemplo, mucho feminismo mediante, o como que va a depender de la experiencia de cada quien con los hombres, la idea que se genere de eso, ¿no? Digo, como llevándolo por ahí un poco más a lo cotidiano, o sea, como que... Claro. Porque el arquetipo, ¿qué sería? El arquetipo es como la esencia de la cosa, ¿no? Como va un poco más por ahí, ¿no? Como que no tiene tanto que ver conmigo, sino que simplemente algo que tiene que ver con las cosas. Ok. ¿Alguien más quiere decir algo? Hola, sí, yo, ¿cómo va? Soy Elso. Bien. Bien. Pues en un momento escuché que la noción universal se termina de formar con el cuerpo. Ujú. ¿Sí o no? No es que se termina Bueno, de formar... no sé si eso pasó, pero en definitiva como me da, como en lo que nosotros construimos en nuestra subjetividad, lo que es la idea de algo, es porque ese algo nos afectó, tuvo una afección, alegre o triste, y ahí se termina de formar como la noción universal, que en definitiva es particular, ¿no? O subjetiva, o eso, personal. Sí, no es tanto que se termina, no es que se cierra como en el cuerpo, sino que así como la sustancia es una, esto lo vamos a ver mejor en el encuentro que viene, pero está buenísimo. Así como la sustancia es una sola, la persona humana, si se quiere, es una sola, considerada o como cuerpo o como mente, ¿sí? Entonces, para Spinoza hay una especie de paralelismo perfecto en el que no está primero la mente y después el cuerpo, primero el cuerpo y después la mente. Pero sí está esta idea de que como las cosas nos afectan, es decir, vemos, por ejemplo, o tocamos, o olemos, o lo que sea, distintos entes parecidos, por ejemplo, distintas personas, nos formamos esta idea de lo que es una persona. Y esta idea que nos formamos está tanto en el cuerpo como en la mente o el alma. Ale, vos sí vas a decir algo también. Pensar en voz alta, porque me pareció interesante pensar nociones liberales, son la imaginación, es decir, sería lo menos en términos, entiendo, ¿no? Pero estoy pensando en voz alta, lo menos preciso en términos socianos, de lo más preciso el conocimiento, que da cuenta de pluralidad, no produce imaginación. Y pensaba que qué interversiones por el valor dado lo universal en el ámbito científico, por ejemplo, bueno, o en cualquier tipo de conocimiento. El conocimiento nacional, hay una sobrevaloración universal y me parece sumamente interesante poder invertir de este modo. Sí, sí, y de hecho esto Spinoza lo invierte completamente. Lo universal es lo más inadecuado y lo más lejano, porque esto, si volvemos a lo que decíamos al principio, un modo de conocimiento es un modo de vida, el modo de conocimiento más seguro que yo tengo es el de mi cercanía, el de mi propia cercanía, mi propia singularidad. Y a partir de ahí puedo empezar a conocer el mundo.
y no empezar por los universales, esos enormes, lejanos, que son imprecisos y que sobre los que, a ver, Wittgenstein trabajó un montón esto también, ¿no? O sea, hay un montón de discusiones y a veces a la filosofía le preocupa mucho el escepticismo, no sé por qué, pero digo, hay un montón de discusiones en las que no nos ponemos de acuerdo porque no estamos usando los términos de la misma manera. O sea, Spinoza no. Deleuze va a decir que los signos tienen como 3 características. Según Spinoza, el primero es su variabilidad, es decir que un signo puede significar una cosa y para otro significar otra. Deleuze hace un ejemplo buenísimo que es ¿cuál es el signo de amor? ¿No? O sea, el ejemplo que pone Deleuze, esto está medio de Spinoza, es decime que me amás o dame un signo que sea el signo de que me querés. Y ese signo es diferente para cada persona. Hay personas para las cuales el signo amor va a tener que ver con mucha cercanía, para otras personas va a tener que ver con una distancia, para algunas personas va a tener que ver con la palabra, para otras personas va a tener que ver con el abrazo, ¿no? O sea, el signo varía para cada persona. 2, que fue lo que más trabajamos, cada signo está inserto en una cadena asociativa. Entonces, cada signo, cada concepto universal que se nos trae, en esa cadena asociativa trae un montón de otras afecciones. Y eso, a ver, cada signo se inserta en una cadena asociativa porque justamente es variable. Entonces, si yo tuve una muy mala experiencia con los caballos, cuando a mí me digan caballo me va a hacer mal y me va a despertar toda una cadena asociativa que va a ser muy diferente al de la persona que se sanó de algún trauma haciendo equitación, no sé. ¿No? Como que cada signo se asocia y a ver, lo que me parece interesante pensar es que se asocia a imágenes cargadas de afecto. No se asocia tanto a imágenes abstractas, pero sí se asocia a imágenes como cargadas de afecto. Para Spinoza, todas las afecciones tienen su idea. O sea, todo lo que yo siento en mi cuerpo como afección, todas las maneras en las que mi cuerpo es afectado, tienen su reflejo en la mente o el alma. Entonces, van a ser esas ideas de afectos las que construyan esa cadena asociativa en la que entra cada signo. Y el tercero es justamente su equivocidad y analogía, ¿no? Como que los signos pueden significar varias cosas en sí mismos. Entonces, el primer modo de conocimiento es la vida según los signos, pero el signo no es la cosa. El signo no es el encuentro, ¿sí? O sea, el calor en mi piel no es el sol, es el signo de que el sol ha salido, si se quiere, o la luminosidad, pero no es el sol. Por eso él puede juntar cosas tan disímiles, ¿no? Y que parecen como tan difíciles de juntar como los trascendentales y los universales, los signos, con esos signos tan particulares que casi solo tienen que ver con mi cuerpo propio. Porque son signos que evocan cosas, pero que no me permiten a mí conocer las causas. Porque no me permiten acercarme un poco más a la naturaleza del otro cuerpo que me está afectando. El conocimiento de segundo tipo, digamos, implica como ya más un poco la conciencia de sí, o sea, yo ya no solamente sé que ha salido el sol porque siento calor en mi cuerpo, sino que además sé, en términos más abstractos universales, Spinoza va a decir qué es lo que podemos percibir de todos los cuerpos. Bueno, que hay movimiento y que hay reposo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí sí podemos formar una noción común. Pero la noción común que más nos interesa es cómo me afectan las cosas, cuáles son los encuentros que se generan entre los otros cuerpos y mi cuerpo. O sea, los cuerpos con los que me compongo, ¿son para mí un veneno o son para mí algo dulce, si se quiere, ¿no?
O sea, las nociones comunes, ya no tanto en su plano de conceptos universales que están y que existen y que sirven, sino las nociones comunes, ya no tanto de todos los cuerpos, sino en los que mi cuerpo está implicado. ¿Se entiende eso? Sería como empezar a preguntar qué tengo en común con los otros cuerpos o qué puedo empezar a tener en común con los otros cuerpos. Y en este punto es re interesante porque, bueno, habrá que experimentar qué tenemos en común con los otros cuerpos. Las personas con... Sí. No, que a mí se me vino a la cabeza, no sé, Nietzsche, creo, no sé si en Genealogía de la Moral, habla del problema de confundir la causa con la consecuencia. Tal cual, sí. Y pone un ejemplo que lo encontré clarísimo, que es el de la dieta. O sea, decir que si tú, no sé, comes lechuga, vas a tener tal, no sé, baja de peso. Nietzsche lo invierte, dice no, porque tu cuerpo tiene tal metabolismo y es de tal manera, entonces, si comes eso, pero no se puede generalizar. Tal cual. Sí, me acordé de eso ahora. Sí, Nietzsche dice que uno de sus antecesores es Spinoza y sí podemos como inscribirlo en la misma línea, en la que no piensan, o en la que el conocimiento no tiene que ver con lo que decía Lale, no como con estos universales tan valorados por la ciencia, sino que el conocimiento va a ser el conocimiento de lo singular. Claro. Y lo singular parte, obviamente, del cuerpo propio. O sea, es conocer el metabolismo de mi cuerpo para saber que si hago una dieta de lechuga voy a perder peso, pongámosle, y no al revés, que porque hice la dieta de la lechuga a mí me funcionó. Exacto. Y esto está interesante pensar porque, a ver, no universales, pero más o menos, tal persona es mala, ¿no? Muchas veces, o no sé, qué sé yo, tomar alcohol es malo, no sé, como miles de cosas que circulan como universales y que nos manejamos como si no fuese nuestro cuerpo la causa primera de nuestras cosas, ¿no? Es como que, bueno, lo aceptamos. Entonces no me junto con tal persona porque tal persona es mala. Yo no conozco si esa persona es mala o no es mala. No conozco cómo es esa persona conmigo. No conozco cómo funciona nuestro encuentro. No lo pruebo, no lo experimento. Me alejo porque ya se me dijo que es así. Ese es un pensamiento moral. La ética de Spinoza va a proponer más como, bueno, experimentemos qué pasa. De ahí el problema de las recomendaciones, ¿no? ¿Viste? Te recomiendan algo y decís, pero esto me parece una porquería. Pero bueno, la otra persona la había hecho, la había pegado bien, claro, pero o al revés. Por eso no hay que dar recomendaciones. Son las recomendaciones de la pandemia. Es que lo hemos hablado en otros encuentros, en otras instancias, que es vestite como si fueras a trabajar, seguí cumpliendo tu rutina y seguí cumpliendo un horario. ¿Para qué? ¿A quién? Digo, habrá personas a las que les sirve un montón. A mí no, para mí es maravilloso poder dormir sin despertador. ¿Por qué voy a generarme afecciones tristes solo porque sí? No, digo, esto nos permite como poner muy en cuestión los mandatos y empezar como a hacernos más cargo de la experimentación. Bueno, en realidad, ¿cómo funciona mi cuerpo con despertarse con despertador? El mío para atrás, el mío no funciona. Por eso, funciona buenísimo. por eso, como dice Enrique Pinti, aclaro para las personas que no son de este país, Enrique Pinti es un comediante de acá, de Argentina, dice, parafraseando al Martín Fierro, que el Martín Fierro dice, el padre que da consejo más que padre es un amigo. Enrique Pinti dice, el hombre que da consejo más que padre es un pelotudo, dice, porque eso mismo, estoy muy de acuerdo, el gran filósofo Enrique Pinti. Porque damos ese consejo según nuestra constitución propia.
Sí. Claro. No, que yo sigo enroscada con los universales, porque ya que me hace atención este periodo de pandemia, que no puedo repetirlo más, sale. En sentido científico, bueno, ciencia entre comillas, pues la medicina no es una ciencia, pero bueno, en el imaginario a nombre hace algo constante, todo conocimiento ha podido generalizar o establecer alguna norma universal y ya está visto rajado, ¿no? O Estados Unidos. Entonces, no sé muy bien, pero me parece que la experiencia nos ha de manera frente con la singularidad, o conocer la singularidad, sino pandemia por una cuestión, por mi sensación momento. Sí, yo creo que ha habido como un enfrentamiento con la singularidad y a mí me parece como re interesante darle bola y en ese sentido escuchar el cuerpo, porque mandatos y deberes ser está lleno. O sea, miren, les leo algo que dice Deleuze que me pareció una maravilla. Dice, fabricamos tristezas a instituciones, aparatos, mandatos que fabrican estas tristezas. Y además, sobrecargamos las tristezas inevitables. Acá hago un paréntesis, súper spoiler, pero bueno, todo el tiempo hemos hablado de alegría y tristeza. Para Spinoza, las afecciones alegres, o sea, todas las cosas nos afectan, ¿no es cierto? De cada una de esas afecciones hay una idea. Y no solamente hay una idea, sino que cada una de esas afecciones o incrementa o reduce nuestra potencia de obrar. Todo lo que incrementa nuestra potencia de obrar es una afección alegre, todo lo que la reduce o la disminuye es una afección triste. Entonces, tristeza no es andar todo el día contenta y poder sacarme la selfie de Instagram en cualquier momento del día. Ni lo triste va a tener que ver con llorar, sino que lo alegre es lo que incrementa mis potencias y puede ser, siempre lo decimos, una afección alegre puede ser transitar como corresponde un duelo, atravesar como corresponde, no sé si habrá alguna manera en la que eso corresponde, ¿no? Pero creo que una puede hacerse cargo de atravesar una angustia, atravesarla, no empastillarla, atravesarla. Y ver quién soy después de ese contacto cara a cara, siempre con cautela y en función de mi cuerpo. Y a la vez, muchas veces las afecciones tristes tienen que ver con este mandato de estar todo el tiempo sonriendo, todo el tiempo bien, todo el tiempo divinas, ¿no? Como que sobre todo recae sobre las mujeres, pero no exclusivamente. Entonces, alegre es lo que incrementa... Un mandato de felicidad del neoliberalismo. Claro. Un dato de felicidad del neoliberalismo no es para la alegría alegre. espinociana, es la tristeza espinociana. Sí. Y sobre todo, en la línea de lo que hablábamos como de la pandemia, los mandatos son tristes. Porque los mandatos implican imponer una universalidad pensada y gestada por otros a mi propia singularidad, sin dar la chance de hacer la experiencia de ver cómo me funciona a mí ese mandato. Hay personas a quienes el mandato fit y estar todo el tiempo haciendo ejercicio les parece hermoso o les hace súper bien, incrementa sus potencias de obrar, les permite estar de acuerdo consigo mismas, y hay personas a quienes no. Y la tarea, justamente, volviendo a lo que decíamos al principio, esto, ¿cómo hacer para que un cuerpo agresivo, un cuerpo envenenador, no nos descomponga y no nos destruya? La pregunta que une al conocimiento y a la vida es, ¿qué es de todo lo que hay? ¿Qué es envenenador y qué es potenciador para mí?
y entender que lo que es envenenador para unas personas no lo es para mí. O sea, o lo que es envenenador... Y también pensar que lo envenenador o lo no envenenador puede no ser necesariamente una cuestión de la esencia, sino de la dosis, de la cantidad. Porque me puede hacer muy bien estar con alguien, pero no 24/7, digamos. Deleuze en Mil Mesetas, Deleuze y Guattari, dicen en el capítulo sobre el cuerpo sin órganos, dicen el arte de la dosis y el peligro de la sobredosis, más allá de la esencia del otro cuerpo también, ¿no? Sí, porque el conocimiento está esto en el encuentro. Deleuze hace una lectura de Spinoza en la que particularmente acentúa el tema de las cantidades, el tema de las velocidades, no como la graduación de las cosas. Entonces, en esto que decís, ¿en qué medida una dosis me hace bien y en qué medida una dosis me envenena? A ver, quienes consumimos alcohol, no es lo mismo tomarte 2 o 3 copas que tomarte una botella y media, y ahí hay un problema de la dosis. El problema no está en el vino, sino está en poder articular la dosis y poder generar el encuentro que sea potente, o esto que decías vos, que la pandemia puso tan al desnudo. Me encanta estar con tal persona, pero no 24/7. Entonces, ¿qué es lo que nos pasó a muchas personas en esta cuarentena, estar 24/7? y no solo con los cuerpos humanos, sino con los cuerpos, con el cuerpo del celular, con internet, con todo, con cualquier cuerpo, digamos. ¿sí? Y a la vez, eso como que tiene de fondo otra cosa que me parece interesante como poder pensar, que es este conocimiento parte de el conocimiento de sí. Y acá, si bien Spinoza no era muy lector de los antiguos, pero sí podemos como pensar que él como que sostiene un poco este ideal, porque conocer mi propio cuerpo, conocerme a mí misma, me va a permitir anticipar qué encuentros serán potentes y qué encuentros no serán potentes. Por supuesto que además del conocimiento de mí, voy a necesitar del conocimiento de ese otro ser, sea persona, situación, cosa, no importa, pero voy a tener que partir del conocimiento de sí para poder... Bueno, pero mira, Julieta, qué importante eso que decís, aunque no leyeron todos los antiguos, sí esta influencia, porque no es conocerme a mí como los pensamos en la modernidad, como Foucault nos enseñó en Historia de la Sexualidad, volumen 1, que en la modernidad nos concebimos como sujetos con interioridad, con una verdad interna a descubrir. No es eso, sino que el conocimiento está en esa relación que tiene que ver con lo que Foucault dice en la hermenéutica del sujeto, de la epimeleia Jeusú, que es que nunca la transformación de sí y el conocimiento de sí se da sin el otro, sin una instancia de otredad. Bueno, es que el conocimiento es el conocimiento del encuentro. Ya de entrada, para Spinoza, nuestro cuerpo es un conjunto de individuos que componen nuestro cuerpo, que se juntan, que se agencian para hacer que mi cuerpo funcione, así como mi alma es un conjunto de ideas. Para quienes me conocen, esto me puso muy feliz porque yo siempre sentí que era una asamblea interna de Julietas y fue como, perfecto, sí, es que es así, somos una asamblea interna de seres. Y que habrá que ver cómo se encuentran esos seres y cómo se agencian. Y después, bueno, es el conocimiento de los encuentros con otros, pero no hay una interioridad, no hay una esencia a encontrar, no pasa por ahí, sobre todo por esto, porque el alma no es una sola idea, como el cuerpo no es un solo individuo, sino que somos como conjuntos, como que en esa época de Spinoza se estaban haciendo todos los análisis de los infinitos, entonces cada cuerpo es un conjunto infinito de cuerpos que conforma una entidad singular. Pero a la vez, si entre muchos cuerpos nos juntamos y hacemos una sola cosa, no sé, supongamos que empujamos un auto, funcionamos como un solo cuerpo, ¿sí? Entonces el conocimiento es el conocimiento de los encuentros.
La palabra que usa Spinoza es ocursus, que es bueno, ¿cómo? Porque ahí el conocimiento, ¿por dónde va a pasar? ¿Por qué encuentros tengo que generar? Y acá un poco lo que diferencia el primer modo de conocimiento del segundo es que el primer modo de conocimiento me sucede. Yo no soy causa de esos encuentros. En el segundo modo de conocimiento, yo ya puedo ser consciente y empezar a ser causa de esos encuentros. Y si sé que hay personas con las que no me llevo bien, y no voy a seguir insistiendo en esos encuentros, ¿no? Paréntesis, vale para todo tipo de vínculos, ¿no? Bueno, queda un ratitín. Cuenten qué piensan, qué sienten, qué les parece, qué les genera dudas, qué no les cierra. En relación a esto de la multiplicidad, dice el Miguel, estamos bien los 33. Sí. que yo agregaría, soy legión, como le dice el diablo a Jesús, ¿no? Que justamente ahí se ve cómo, o sea, cómo del lado del bien moral está la unicidad. Tal cual. El unificar todo en una sola cosa. Bueno. Y el mal ha quedado asociado a ser múltiple, a ser legión. Porque en las categorías platónicas, por ejemplo, lo uno era lo perfecto y lo múltiple lo imperfecto. Lo múltiple es lo del mundo de lo sensible, que ay, qué asco, no lo vayamos a tocar, aunque lo seamos todo el tiempo. Spinoza es de los pensadores que van a invertir un poco eso. No van a poner lo uno, lo abstracto, lo limpio, blanco, casto y puro del lado del bien, sino que del lado del bien... Aparte, digámoslo, del lado del bien estoy yo para Spinoza, está mi cuerpo, estoy este conjunto de seres que soy. Y del lado del mal estarán los encuentros que descomponen este conjunto de seres que soy. Da vuelta, es interesante porque da vuelta, entonces ya no hay que Lo de componer hasta me suena estético, no sé, me suena a descomposición artística. Sí, yo lo pensaba como más literal y fisiológico, como vieron que hay encuentros de los que una sale descompuesta, desagradables. O sea, el vómito es como un rechazo. Sí. El cuerpo está rechazando. Sí, claro que sí. Pero sí, puede ser muy libre eso, una composición estética. Sí, y no está mal pensar lo ético de la mano de lo estético. ¿No? O sea, digo, no desde el... Sí, por ahí me parecía interesante eso, pensarlo. Lo único que me faltó decir de Spinoza, como recuperando el otro encuentro, que es que al ser todo sustancia, no hay jerarquía entre los seres, todo esto para las personas que se suman ahora, no hay una jerarquía. Todo es sustancia, entonces no hay un modo de ser más perfecto que el otro, ni mejor que el otro. Ya todo es, y en la medida en que es perfecto. A mí esta idea... En relación a eso, sí. Me quedé pensando del encuentro pasado, esta cuestión de las no jerarquías, y que hablamos de la no jerarquía del alma respecto del cuerpo, y de la no jerarquía de los seres vivos, de los no vivos, digamos, el Spinoza antiespecista y tal. Pero también después me quedé pensando que no solo de las cosas en sí, sino que podríamos pensar nosotros de las relaciones jerarquizadas por nuestro mundo, cómo podríamos dejerarquizarlas. A ver, hay una relación en particular, que es la de la pareja, la del amor, que está jerarquizada por sobre otras relaciones. Más allá además del alma-cuerpo y ser humano respecto de la lapicera, como el amor frente a la amistad o frente a otros agenciamientos, cómo está totalmente prioritario, y cómo en la vida de Spinoza fue la amistad lo que le permitió vivir y no otro agenciamiento.
Sí, para mí, a ver, se digieren lento como todas estas ideas que son como muy potentes, pero el no jerarquizar, el que no haya un bien que seguir y demás, nos permite construir un modo de vida mucho más acorde a nosotros. Nos permite estar mucho más de acuerdo con nosotros mismos. Decir, bueno, a ver, los mandatos son todos del orden de las pasiones tristes. Son pasiones y no acciones porque nos llegan, y además son tristes porque nadie puede cumplir con ningún mandato a la perfección. Eso está claro, lo hemos comprobado en nuestros propios cuerpos. Entonces, bueno, a partir de ahí, a partir de al menos permitirse suspender esos mandatos, empezar a generar, empezar a producir modos de vida, empezar a producir deseos que sean mucho más acordes a quienes somos. Digo, ¿no? O sea, porque aparte de los vínculos, no solo que hay vínculos que están jerarquizados, sino que además hay un modo de ser acorde a cada vínculo. Yo lo pensaba como el mandato de la maternidad. Hay un modo bueno de maternar y después están todos los modos singulares de todas las que maternamos que siempre en algo son malos. Porque nadie en su interior se va a sentir nunca ni la madre perfecta, ni la pareja perfecta, ni la amiga perfecta. Entonces, ¿pero por qué está ese sentimiento? Y porque está el mandato. Porque hay un ideal, porque hay un universal que no terminamos de definir, que no terminamos de como discutir, pero que afectivamente es como un enanito que tenemos en la cabeza que nos está martillando todo el tiempo. Saquemos a ese enano, no importa que se vaya, no sé, chao. Y veamos cómo construimos, cómo hacemos que el encuentro que implica cada relación sea un encuentro que genere afecciones alegres. Y no seguir tratando de reproducir el mandato que siempre va a estar en el orden de lo triste. Porque, a ver, el mandato me quita, por ejemplo, la posibilidad de experimentar otros modos posibles de vincularme. Porque el mandato ya tiene su manualcito, ya tiene su receta. Sí, está prescripto el combo. Claro. Y es para un universal, Perdón, sí. un comentario. Ale, vos en un momento trataste la cuestión de lo estético. ¿Podrías como, no sé, profundizar un poco más la idea a qué hacías referencia? Porque me gustó, pero no sé si terminé de entender para dónde iba la cuestión de lo estético. No, era una simple resonancia. Pero la idea de composición, me imaginaba la composición musical y al mismo tiempo imaginaba esos músicos componen y crean arte. A propósito de rock, hemos estado por estos días o cualquier otro artista, pero no lo pensaba me sonaba a una acción artística, no el arte a ver, a partir de la categoría de lo bello ni nada de eso, sino de una acción de nuestra propia vida. En todo caso, estamos en la acción artística propia vida, ¿qué hacemos con nuestra propia composición o descomposición? Pero es simplemente ansias y estar en... A mí se me ocurrió un ejemplo, nada más que un ejemplo en relación con lo que decía el Pablo de las jerarquías amorosas, un ejemplo cotidiano, que es decir, de alguien, pareja que está solo. ¿Sí? Creo que ese sería un ejemplo de lo que significan esas estructuras, esos mandatos jerárquicos acerca de lo que son las relaciones amorosas, de lo que son las relaciones afectivas. Es verdad. Sí. Si no estás en pareja, estás solo. Claro. Durísimo. Y a la vez, digo, la única como... forma de estar acompañados en pareja. Y a la vez sobre esa jerarquía, estar solo está mal. La soledad implica necesariamente una tristeza. ¿Por qué? Con lo hermoso que es estar solo a veces. Con lo necesario.
con lo necesario. Juli, ponen acá una pregunta. A mí me quedó medio volado el concepto de signo. Y después el Miguel pone, nos vemos la semana que viene si Dios, o sea, la naturaleza, quiere. El DNI no pone si tenés amigues. Sí, tal cual. Porque además vieron que la amistad parece una relación más volátil. La pareja es una relación estable. Y mentira, o sea, las relaciones más estables son con las amigas, para mí. El concepto de signo es como, no sé quién es Magda, como para que levante la manito si la tiene. Ahí está, hola, como para poder ponerle un nombre a una cara. Genial. Signo es lo que nos indica la presencia de otra cosa, ¿no? Como el signo es signo de algo, el signo es lo que... entonces, el signo es lo que representa es lo que algo para representa. algo. Ahí está, gracias. No me salía la palabra representar. Entonces, puede ser el calor del sol un signo o puede ser la palabra sol lo que representa al sol real, digamos. La manera más fácil de pensar los signos es o por las palabras o, por ejemplo, si yo veo humo en algún lugar de mi casa, probablemente ese es el signo de que algo se está quemando. El olor a comida recién hecha puede ser el signo de que las personas con las que vivo cocinaron. Bueno, siendo las 20:58, damos por finalizada nuestra sesión. El encuentro que viene, vamos a ver lo que queda del capítulo 2 y así como les indiqué que leyeran este apéndice, la indicación para el tercer encuentro es muy cortito, pero me gustaría que lo piensen. Es el prólogo del capítulo 3. Vamos a tratar, aunque sea, de enganchar alguna partecita, aunque sea al principio, del tercer capítulo. Retomo acá rapidísimo. La ética es primer capítulo de Dios, segundo capítulo del alma. Spinoza usa la palabra mente en latín. Capítulo 3 de los afectos. Capítulo 4 de la servidumbre, de por qué elegimos la servidumbre. Y el capítulo 5 de la felicidad. La idea es que en este primer bloque trabajemos de Dios, del alma y un poquitito de los afectos, que ya lo hemos venido como viendo. Y en la segunda parte vamos a ver lo que nos quede de los afectos, el tema de la servidumbre voluntaria. A mí ya como enunciado, servidumbre voluntaria ya me hace como pensar un montón. Ya es lo máximo. Y de la felicidad, que ese es un capítulo muy cortito, que se lee como un poco más rápido que el primero, por ejemplo, que es como trabadito, hay que ir despacio, ¿no? Hay que ir volviendo.